Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que personalmente me fascina y que sé que a muchos de ustedes también les va a encantar. Vamos a explorar la cultura turca, pero no de una manera superficial. Vamos a adentrarnos en ese torbellino de pasión, coraje y tradición que la define. Vamos a descubrir por qué la cultura turca tiene ese no sé qué, ese encanto irresistible que la hace tan adictiva. Antes de que empecemos a desentrañar este tesoro cultural, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre intentamos descubrir juntos rincones fascinantes del mundo. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, prepárense para un viaje emocionante. La cultura turca es mucho más que kebabs deliciosos y alfombras intrincadas. Es un tapiz tejido con hilos de historia milenaria, tradiciones ancestrales y un espíritu indomable. Y para entender esa pasión y coraje que mencioné al principio, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Pensemos en el Imperio Otomano, un imperio que durante siglos dominó gran parte de Europa del Este, el norte de África y el Medio Oriente. Su influencia fue inmensa y dejó una huella imborrable en la cultura, la arquitectura, la gastronomía y las artes. Esa época dorada de grandeza y poder obviamente moldeó la identidad turca. Les infundió un sentido de orgullo nacional muy profundo y una confianza en sí mismos que aún se puede sentir hoy en día. Pero no solo se trata de historia antigua. La Turquía moderna es un país que está constantemente buscando un equilibrio entre la tradición y la modernidad, entre su herencia oriental y su aspiración a integrarse en el mundo occidental. Y es precisamente esa tensión, esa dualidad, lo que la hace tan fascinante. Se puede ver en la música, por ejemplo, donde melodías ancestrales se fusionan con ritmos contemporáneos. Se puede apreciar en la arquitectura, donde mezquitas imponentes conviven con rascacielos modernos. Y se puede saborear en la comida, donde los platos tradicionales se reinventan con toques innovadores. Hablemos un poco de la hospitalidad turca, porque es un rasgo cultural que realmente destaca. Los turcos son conocidos por ser extremadamente amables y generosos con los visitantes. Te invitarán a tomar té, te ofrecerán comida, te ayudarán a encontrar el camino, incluso si no te conocen de nada. Esa hospitalidad no es solo una formalidad, es una parte fundamental de su cultura, una expresión genuina de su calidez humana. Se basa en la creencia de que el huésped es sagrado y debe ser tratado con el mayor respeto y consideración. Imaginen ir caminando por una calle de Estambul, preguntarle a alguien por direcciones y que esa persona, no solo te explique cómo llegar, sino que te invite a su casa a tomar un té y charlar un rato. Esa es la esencia de la hospitalidad turca. Ahora pasemos al tema del coraje. A lo largo de su historia, el pueblo turco ha demostrado una resiliencia y una determinación impresionantes. Han enfrentado guerras, desastres naturales y desafíos económicos con una valentía admirable. Y esa valentía no solo se manifiesta en momentos de crisis, sino también en su vida cotidiana. Se puede ver en la forma en que los emprendedores turcos luchan por sacar adelante sus negocios, en la forma en que los artistas turcos desafían las convenciones sociales y en la forma en que los jóvenes turcos se esfuerzan por construir un futuro mejor para su país. Otro aspecto que me parece muy interesante es la importancia de la familia en la cultura turca. Los lazos familiares son muy fuertes y las relaciones intergeneracionales son muy valoradas. Los abuelos suelen vivir con sus hijos y nietos, y juegan un papel fundamental en la educación y el cuidado de los niños. La familia es un refugio, un apoyo incondicional y una fuente de identidad. Y esa importancia de la familia se refleja en muchas de sus costumbres y tradiciones. Por ejemplo, en las bodas turcas, la familia juega un papel central, organizando celebraciones elaboradas y transmitiendo rituales ancestrales. Y hablando de tradiciones, no podemos olvidarnos de la danza del vientre, también conocida como Oriental Dance. Es una forma de arte sensual y expresiva que ha evolucionado a lo largo de siglos. Aunque a menudo se asocia con el exotismo y la seducción, la danza del vientre es mucho más que eso. Es una celebración de la feminidad, una forma de conectar con la propia energía y una expresión de la alegría y la vitalidad. La cultura turca es también rica en simbolismo. El ojo turco o nazar bonku es un amuleto muy común que se utiliza para protegerse del mal de ojo.
Se cree que su forma y su color azul intenso tienen el poder de absorber las energías negativas y proteger a quien lo lleva. Se puede encontrar en todas partes, desde llaveros y joyas hasta casas y oficinas. Y es un símbolo de la creencia en la energía, tanto positiva como negativa, y en la necesidad de protegerse de las malas vibraciones. Otra cosa que me encanta de la cultura turca es su sentido del humor. Los turcos son muy ingeniosos y les encanta hacer bromas. Tienen un sentido del humor muy particular, a veces irónico, a veces absurdo, pero siempre divertido. Y esa capacidad de reírse de sí mismos y de las situaciones difíciles es una de las claves de su resiliencia y su optimismo. La gastronomía turca, por supuesto, es un capítulo aparte. Es una explosión de sabores, colores y aromas que te transporta a otro mundo. Desde los deliciosos kebabs y los meces variados hasta los postres dulces y pegajosos, la comida turca es una experiencia sensorial inolvidable. Y lo mejor de todo es que cada región tiene sus propias especialidades y técnicas culinarias, lo que hace que la gastronomía turca sea increíble, diversa y emocionante. No podemos olvidar el té turco o el çay, que se sirve en vasos pequeños con forma de tulipán y se bebe a cualquier hora del día. Es un símbolo de hospitalidad y amistad, y siempre está presente en las conversaciones y reuniones sociales. En resumen, la cultura turca es un mosaico fascinante de historia, tradición, pasión, coraje y humor. Es una cultura que te atrapa, te seduce y te deja con ganas de más. Es una cultura que te enseña a apreciar la belleza de las cosas simples, a valorar la importancia de la familia y a enfrentar la vida con valentía y optimismo. Espero que este pequeño viaje por la cultura turca les haya resultado tan interesante como a mí. He intentado transmitirles un poco de esa pasión y ese coraje que la definen, y espero haber logrado despertar su curiosidad y su interés por este país fascinante. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que siempre me encanta leer sus comentarios y saber qué les ha parecido el vídeo. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de la cultura turca? ¿Han tenido la oportunidad de visitar Turquía? Cuéntenme todo en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde seguiremos explorando juntos rincones fascinantes del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espera, que aún no hemos terminado nuestro viaje. Nos quedan muchísimos detalles por explorar para comprender la riqueza y complejidad de la cultura turca. Profundicemos en algunos aspectos específicos, desde la intrincada artesanía hasta la influencia de la religión y el papel de la mujer en la sociedad turca actual. Asterisco, asterisco, el arte turco, un legado de habilidad y belleza, asterisco, asterisco. El arte turco es un reflejo vibrante de su rica historia y diversidad cultural. Desde la cerámica de İznik, famosa por sus diseños florales y geométricos en colores intensos, hasta la caligrafía otomana, que eleva la escritura árabe a una forma de arte sublime, cada expresión artística cuenta una historia. La cerámica de İznik, que floreció entre los siglos XV y XVII, era muy apreciada en todo el mundo por su belleza y calidad. Los artesanos de İznik utilizaban técnicas innovadoras para crear colores vibrantes y diseños complejos, que adornaban mezquitas, palacios y otros edificios importantes. Hoy en día, la tradición de la cerámica de İznik sigue viva, y se pueden encontrar talleres que producen piezas de alta calidad siguiendo las técnicas ancestrales. La caligrafía otomana, por su parte, era una forma de arte muy respetada en la corte otomana. Los calígrafos, conocidos como attats, eran artistas altamente cualificados que dedicaban años a perfeccionar su técnica. Utilizaban diferentes estilos de escritura árabe para crear obras de arte que adornaban manuscritos, edificios y objetos decorativos. La caligrafía otomana no era solo una forma de comunicación, sino también una expresión de la fe y la belleza. Además de la cerámica y la caligrafía, la artesanía turca incluye una amplia gama de otras expresiones artísticas, como la fabricación de alfombras, la orfebrería, la talla de madera y el trabajo en cuero. Cada una de estas artesanías tiene su propia historia y sus propias técnicas, transmitidas de generación en generación. Las alfombras turcas, por ejemplo, son famosas por sus diseños intrincados y sus colores vibrantes, y son un símbolo de la cultura turca en todo el mundo.
Asterisco asterisco la religión en Turquía, un pilar fundamental asterisco asterisco. La religión juega un papel fundamental en la vida de muchos turcos. Aunque Turquía es un estado laico, la mayoría de la población es musulmana, y el Islam influye en muchos aspectos de la vida cotidiana, desde las costumbres y tradiciones hasta la moral y los valores. Las mezquitas son un elemento omnipresente en el paisaje turco, y el llamado a la oración, o ezan, se escucha 5 veces al día desde los minaretes, marcando el ritmo de la vida. Durante el mes de Ramadán, los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer, y se celebran fiestas y reuniones familiares para romper el ayuno. Sin embargo, la religión en Turquía es un tema complejo y matizado. Existe una amplia gama de interpretaciones del Islam, y muchas personas tienen una visión liberal y progresista de la fe. Además, hay importantes comunidades de otras religiones, como cristianos y judíos, que han vivido en Turquía durante siglos. La convivencia entre diferentes religiones ha sido una parte importante de la historia de Turquía, aunque también ha habido momentos de tensión y conflicto. Asterisco asterisco la mujer en Turquía, entre la tradición y la modernidad asterisco asterisco. El papel de la mujer en la sociedad turca es otro tema complejo y en evolución. Si bien las mujeres turcas han logrado importantes avances en las últimas décadas, todavía enfrentan desafíos y desigualdades en muchas áreas de la vida. Históricamente, las mujeres turcas han tenido un papel importante en la familia y la comunidad. En las zonas rurales, las mujeres suelen ser las responsables de la agricultura y el cuidado del hogar, mientras que en las zonas urbanas, muchas mujeres trabajan en una amplia gama de profesiones. Sin embargo, las mujeres turcas también enfrentan barreras culturales y sociales que limitan sus oportunidades. El patriarcado sigue siendo una fuerza poderosa en la sociedad turca, y muchas mujeres sufren discriminación y violencia de género. Además, las mujeres turcas a menudo tienen menos acceso a la educación, el empleo y la participación política que los hombres. A pesar de estos desafíos, las mujeres turcas están luchando por la igualdad de derechos y oportunidades. Hay muchas organizaciones y movimientos feministas que trabajan para promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres. Además, cada vez hay más mujeres que ocupan puestos de liderazgo en el gobierno, las empresas y la sociedad civil. El futuro de las mujeres en Turquía es incierto, pero su lucha por la igualdad y la justicia es un ejemplo inspirador para todo el mundo. Asterisco asterisco música turca, un reflejo de la historia y la diversidad asterisco asterisco. La música turca es tan diversa como su cultura, influenciada por tradiciones de Asia Central, el Medio Oriente y Europa. Desde la música clásica otomana, con sus melodías melancólicas y complejas, hasta la música folclórica, con sus ritmos alegres y sus letras que cuentan historias de la vida cotidiana, la música turca es un tesoro cultural. La música clásica otomana, que floreció en la corte otomana durante siglos, es una forma de arte sofisticada y refinada. Utiliza instrumentos como el oud, el kanun y el ney para crear melodías complejas y emotivas. La música clásica otomana a menudo se asocia con la poesía sufí, y se utiliza para expresar sentimientos de amor, anhelo y devoción. La música folclórica turca, por su parte, es una expresión de la vida y la cultura del pueblo turco. Utiliza instrumentos como el balama, el davul y el zurna para crear ritmos alegres y bailables. Las letras de la música folclórica a menudo cuentan historias de amor, guerra, naturaleza y la vida cotidiana. Además de la música clásica y la música folclórica, Turquía tiene una vibrante escena de música popular, que incluye una amplia gama de géneros, como el pop, el rock, el hip hop y la música electrónica. Muchos artistas turcos han logrado fama internacional, y su música refleja la diversidad y la modernidad de la sociedad turca. Asterisco asterisco el baile turco, una expresión de alegría y tradición asterisco asterisco. El baile turco es una parte integral de su cultura, y se utiliza para celebrar fiestas, bodas y otros eventos importantes. Hay muchos tipos diferentes de bailes turcos, cada uno con su propia historia y sus propios movimientos. El baile del vientre o Oriental Dance es quizás el baile turco más conocido en el mundo. Es una forma de arte sensual y expresiva que ha evolucionado a lo largo de siglos. El baile del vientre a menudo se asocia con el exotismo y la seducción, pero también es una celebración de la feminidad y una expresión de la alegría y la vitalidad. Además del baile del vientre, hay muchos otros bailes turcos que son menos conocidos pero igualmente importantes. El zeybek, por ejemplo, es un baile folclórico que se originó en la región del Egeo. Es un baile enérgico y masculino que se caracteriza por sus movimientos bruscos y sus gritos.
El orón, por su parte, es un baile folclórico que se originó en la región del Mar Negro. Es un baile rápido y circular que se baila en grupo, y se caracteriza por sus movimientos sincrónicos y su energía contagiosa. En conclusión, un viaje inolvidable. La cultura turca es un mundo fascinante y complejo que merece ser explorado en profundidad. Desde su rica historia y sus tradiciones ancestrales hasta su vibrante arte y su deliciosa gastronomía, Turquía tiene algo que ofrecer a todo el mundo. Espero que este viaje haya despertado su curiosidad y su interés por este país increíble. Y recuerden, la cultura turca es mucho más que estereotipos y clichés. Es una cultura viva y en constante evolución que refleja la diversidad y la complejidad de la sociedad turca. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus experiencias con la cultura turca. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.